Hola, buen día. Hoy les estoy presentando el esquema de desarrollo del esquicio número 3. Avanzamos sobre la organización económica urbana. Como saben, en este trabajo práctico intentamos proponer una comprensión compleja de la ciudad desde los distintos elementos y relaciones que la estructuran. Ya recorrimos el abordaje de la configuración, de la organización social. Ahora vamos a poner énfasis en la economía en la ciudad, pero claramente estaremos siempre trazando relaciones con esas dimensiones que ya vimos. Bueno, a ver, avanzamos. Bueno, como ya saben, estos esquicios que venimos desarrollando tienen dos propósitos. Conocer teorías que permitan interpretar a la organización económica de una ciudad en este caso, y por otra parte, examinar las principales características y procesos de la organización económica en el sector urbano. De nuevo, el propósito de revisar teorías, explorar los sectores urbanos. Bueno, en este esquema que ya vienen conociendo, estamos en la tercera fase, la del esquicio 3. Lo desarrollaremos entre las clases 10 a 13. Nos vamos a concentrar en la cuestión económica en la ciudad, pero va a ser inseparable ya las relaciones que tengamos que trazar, que surjan con la configuración y la organización social que ya fuimos desarrollando. Bueno, estos son los contenidos de la presentación. El esquema es el mismo que vengo desarrollando en las exposiciones de las actividades anteriores. Como en las presentaciones anteriores, traigo una cita, una referencia conceptual para poder situar a qué nos referimos con la economía urbana. Esta es una cita de López, de un texto que leímos en la unidad temática 1, en donde ella refiere a los componentes básicos que hacen que la ciudad requiera estudiarse como un fenómeno económico en sí mismo. Ella plantea que la ciudad es un sistema complejo, que se interrelaciona con otras organizaciones territoriales, razón por la cual, por lo menos, debe ser entendida desde tres aspectos componentes: la interacción de la ciudad con otros territorios, la ciudad como un agente económico y la ciudad como un espacio económico restringido. Los temas que nos interesan desde el punto de vista de la economía en la ciudad son las jerarquías urbanas, las relaciones con otras ciudades, las funciones económicas y la organización interna de la ciudad, las relaciones tecnoproductivas y sus vínculos con la fuerza de trabajo y las emergentes en la ciudad. Son, entre otros, los temas que vamos a ver desde la teoría y también desde la práctica en la economía en la ciudad. Como decía recién, bueno, el trabajo tiene una componente teórica y una componente empírica interrelacionadas. Bueno, las consignas para la exploración teórica tienen que ver con, en primer lugar, estudiar y registrar la clase expositiva de la organización económica que preparó la profesora consulta Isabel López. Ella es profesora de la cátedra. Acá les dejo algunas preguntas guía para poder recorrer los distintos contenidos de la clase. Y la otra consigna o la otra pata de acercamiento teórico es el estudio y el registro de dos materiales de la bibliografía básica, un texto que propone Emilio Pradilla Cobos y otro que propone Luis Baer. En el primero, Pradilla enfatiza en las relaciones entre la forma de operar del capitalismo y los cambios en las formas de producción de ciudad, en cómo en los elementos constitutivos de la ciudad y en las lógicas de su estructuración podemos ver la forma de operar del capitalismo global actual. También destaca este autor las grandes contradicciones socioterritoriales que se ven manifiestas en las ciudades a partir de este modelo. Y por otra parte, Baer hace énfasis más en las relaciones que tienen las formas de operar del mercado inmobiliario con las posibilidades que hay de acceso a un terreno o a una vivienda digna. Estos son los dos temas que nosotros les proponemos, los dos textos que les proponemos
analizar, acercarse en profundidad, tanto con la clase teórica como con el material de la bibliografía básica. Les vamos a pedir que los estudien, que los registren, que reconstruyan un mapa conceptual en donde se identifique y jerarquice los conceptos principales, que redacten un escrito que pueda articular los conceptos clave que se ven en ese mapa conceptual y que organicen un esquema para el análisis del sector urbano desde la organización económica urbana, que lo vamos a completar, por supuesto, durante el transcurso de las 4 clases. Es decir, que profundicemos en cuáles son los aportes de la teoría y tratemos de identificar esa teoría, qué reflexiones nos está aportando para acercarnos al conocimiento sobre las ciudades en las que vivimos. Bueno, y con respecto a la exploración empírica, les vamos a proponer también 2 instancias. Una primera instancia en donde vamos a tratar de identificar los rasgos de la ciudad donde están localizados los sectores urbanos que se explican desde el modelo económico dominante. Por ejemplo, qué aspectos de la configuración de la ciudad dan cuenta de un ajuste a ese modelo de desarrollo económico, qué procesos productivos requiere el modelo y cómo se distribuyen en el territorio, que claramente no son un homogéneo, cuál es el grado de desarrollo que tienen las distintas actividades económicas en cada una de las ciudades y por qué relación tienen con el mismo, qué transformaciones en las actividades económicas que estructuran a cada una de las ciudades se evidencian por la consolidación del modelo económico de financiarización actual, por qué las contradicciones y las desigualdades en el acceso a la ciudad se relacionan con este modelo, quiénes son los actores económicos que producen a las ciudades en este momento, para quién las producen. Vamos a volver al tema de los actores desde también la dimensión económica. Esos son algunas preguntas, algunas reflexiones que vamos a hacer en los distintos sectores urbanos. En este caso, traigo la foto, esta es una foto de la región metropolitana de Buenos Aires, para el que no la conozca. Sirve pensar en nuestra región metropolitana y la comparación de esta región metropolitana con las distintas ciudades, porque el impacto del modelo económico neoliberal en su fase actual no es igual para todas las ciudades. Esto también es parte de el relato del capitalismo, no es un homogéneo, no, a todos no nos impacta de igual manera. Vamos a ver en el transcurso del trabajo práctico si esto se visibiliza entre las distintas ciudades. Claramente, este aglomerado continuo de 40 municipios que concentra las principales actividades económicas, industriales, de servicios, de equipamientos, de todo tipo, de conocimientos, expresa un rasgo de la economía. La concentración de población, como decía, de conocimiento, de infraestructuras, de mano de obra, de actividades, materializa la cabeza económica de todo el país y hoy tiene un tipo de relación con este modelo particular. Pero también, por supuesto, es una concentración donde puede verse distintos modelos económicos que se desarrollaron en la historia, que organizaron y estructuraron a nuestro territorio. Podemos ver, por ejemplo, rasgos del modelo benefactor en las grandes infraestructuras construidas para el desarrollo social y económico de la ciudad. También podemos ver rasgos del modelo actual en las desigualdades entre las villas y los asentamientos que tienen su mayor concentración en esta área metropolitana y también en la gran concentración que hay del mercado inmobiliario, en el desarrollo de torres de lujo, de barrios cerrados, en la forma de ocupación, de apropiación de los recursos naturales de este litoral metropolitano, los humedales, en la elevación del costo de vida, en la elevación de la pobreza. Son distintos rasgos que desde la configuración, desde la organización social, se relacionan con este modelo y claramente en lo metropolitano tiene características particulares. Bien, en este caso la foto es de Quequén, del puerto, de la zona del puerto Quequén Necochea. Una de las preguntas que recién planteaba y que vamos a tratar de dar respuesta, de reconocer en las distintas ciudades, es cómo se adecúan las ciudades a los procesos productivos, qué desarrollo tienen las fuerzas productivas en la región y cómo se adecúan las infraestructuras en las ciudades,
qué relación hay entre las jerarquías de las ciudades y las funciones que tienen. Hay ciudades portuarias, hay ciudades de conocimiento de distinto tipo. Bueno, ¿qué relación tienen las jerarquías y las distintas funciones urbanas? En este caso, nosotros vemos ahora un puerto ajustado al modelo agroexportador, donde son las grandes empresas cerealeras quienes organizan esta estructura portuaria, pero también vemos rastros de los modelos económicos anteriores, se ven en las estructuras de los elevadores de granos, se ve también, uno podría ahondar en esta foto, profundizar y reconocer que esta ciudad portuaria, Quequén, Necochea, nos están hablando de un área de influencia mucho mayor, productiva. Bueno, ¿cuál es la región que repercute y hace que tengamos estas infraestructuras, territorio, estas configuraciones? Otra posibilidad de abordar el tema podría ser, bueno, cómo las transformaciones en las actividades productivas, en las actividades económicas, los cambios que se producen en las mismas para adaptarse a este modelo económico global, bueno, también repercuten en las ciudades. En este caso, por ejemplo, en actividades periurbanas. El frigorífico Gorina en la foto de la izquierda, en la foto de la derecha, un feedlot en Bransen. Relaciones de los territorios, se ve con la foto de la derecha, son las ciudades en donde exporta el frigorífico Gorini. Bueno, ¿qué transformaciones en las estructuras físicas de las ciudades se necesitan para posibilitar estos cambios en las formas de producción? Estos son otros de los temas que podemos ver en el desarrollo de esta parte de la actividad práctica. Otro de los temas que desarrolla Pradilla, que es quien va a dar mayor aporte teórico a esta parte de la indagación empírica, es él habla de las grandes contradicciones en las formas de producción de ciudad. En estas fotos se ven o se intenta mostrar, bueno, cómo coexisten en forma tan cruda las distintas formas de producción, la apropiación por parte de los grandes actores económicos dominantes de las ciudades y la coexistencia con formas de autoproducción de la ciudad. Estas formas de apropiación de la ciudad por parte de los actores económicos dominantes, como decía, que producen determinados productos urbanos, como los barrios cerrados, los condominios en altura, que son realmente excluyentes para gran parte de la población y que coexisten con las formas de autoproducción de ciudad y con algunos casos bastante acotados para la gran demanda que hay de tierra y vivienda urbana de sectores en donde produce la ciudad el Estado. Bueno, acá propongo más sobre lo mismo. Es una foto de Costanera Sur y un proyecto que está reflotado en estos últimos días de desarrollo inmobiliario sobre la costanera, en terrenos de Boca. Es un proyecto bastante viejo, pero que está reflotado estos últimos días, en donde se ve claramente que esta forma de apropiación de ciudad por parte de los actores económicos dominantes es acompañada por los actores estatales, en donde de alguna manera entra en contradicción esta manera de actuar del Estado con el carácter colectivo del proceso de producción de ciudad. Hay una producción de ciudad sin mediación del Estado. Esta es una idea que seguramente con la lectura de Pradilla Cobos van a poder profundizar y tratar de entender e interpretar la ciudad en la que vivimos, la ciudad en la que ustedes viven. Bien, en este caso, de nuevo, otro ejemplo en donde claramente en la configuración se ve, en las transformaciones, en las configuraciones de nuestras ciudades, podemos ver rasgos del modelo, en este caso con la presencia de estructuras patrimoniales, históricas, de gran valor, que fueron desafectadas de su uso industrial, ferroviario, grandes equipamientos de las ciudades que por obsolescencia no dejaron de tener esos usos originales y son reutilizados por parte de actores inmobiliarios que se apropian de esas ocupaciones centrales, de esos valores históricos de las edificaciones con usos más rentables. Esto es otro rasgo de este modelo en la configuración de las ciudades. Bueno, en este caso la foto muestra que las corporaciones globales
son los sujetos que tienen mayor poder en las ciudades, en el territorio. Madero es un sector de la ciudad en donde vemos claramente cómo los grandes actores económicos financieros se concentran y eligen lo mejor de las ciudades para poder localizarse y desarrollar sus actividades. También podemos ver en esta foto, si quisiéramos, las interacciones que tienen las ciudades con otros territorios. Esto pasa porque hay un vínculo entre distintas grandes ciudades en el mundo. La idea de ciudad como actor económico, la idea de ciudad mercantilizada, conceptos que propone Prady-Jacobos en su texto, pueden visualizarse desde estas fotos. Bueno, desarrollé mucho, creo, las posibilidades de acercamiento de esta primera fase de la exploración empírica, pero van a ver que está íntimamente relacionada con esta segunda fase. Trataré de ser un poquito más corta. Lo que vamos a hacer en esta segunda parte de la exploración empírica, como les decía, es a partir del texto de Louis Baer, hacer una pequeña investigación sobre la relación que hay entre las posibilidades de acceder a un terreno en la ciudad, de comprarse una casa, con las formas de organización del mercado de suelos urbanos. Entonces, acá lo que les vamos a proponer es que hacer un ejercicio bien concreto, que identifiquen el precio de suelo en 3 sectores de la ciudad, en el centro, en un borde A y en un borde B, que averigüen cuál es el precio que tiene un terreno en cada una de esas localizaciones, que calculen el precio por metro cuadrado de lote de parcela, para poder luego calcular el valor de un lote de tamaño medio para los 3 casos. Podría ser un tamaño de 300 metros cuadrados para poder compararlo. O sea, el primer punto es identificar el valor de suelo en 3 sectores de la ciudad y poder armar una estructura de comparación entre los lotes, el valor por metro cuadrado de un lote y el lote promedio en cada uno de esos sectores. En segundo lugar, les proponemos que investiguen cuál es el salario de un empleado de comercio o de un docente que trabaja 8 horas por día en cada una de las ciudades. Son datos que son accesibles, por ejemplo, desde las páginas de los gremios de estos dos empleos, el empleado de comercio o un docente. Bueno, ¿cuánto cobra un empleado de comercio o un docente? En tercer lugar, les proponemos que establezcan relaciones entre el precio de suelo y la capacidad de pago que tiene un empleado con un sueldo medio en la ciudad. Entonces, es decir, que les vamos a proponer que pongan a prueba conceptos relacionados con este tema, ¿no? Con la propuesta de Louis Baer, con las relaciones que hay entre las posibilidades de acceder a un terreno y las lógicas que tiene el mercado del suelo. En la explicación van a aparecer la idea de especulación, de las distintas localizaciones intraurbanas que explican valores diferenciales del suelo, la accesibilidad también va a estar ahí metida en la explicación, la idea de acceso a la tierra y a la vivienda urbana. Como decía, es clave el texto de Louis Baer, por la teoría que propone y también por el ejercicio, el ejemplo que él propone, que es sobre el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, estos son los ejercicios que pensamos para el abordaje de esta dimensión, pero fundamentalmente el abordaje de la misma y la relación con la configuración y la organización social. Creemos que pueden ser ejercicios muy significativos. De nuevo, bueno, los productos que les vamos a proponer, que nos imaginamos que son emergentes de esta fase del trabajo práctico, tienen que ver con seguir construyendo ese marco de referencia teórica que nos va a permitir entender e interpretar a la ciudad desde una manera compleja. Acá haremos énfasis en la economía urbana, pero de nuevo enfatizaremos en las relaciones con lo social y la configuración. Y por otra parte, otro de los productos tiene que ver con la exploración empírica, que la vamos a pedir en forma de láminas. Marco teórico y exploración empírica, por supuesto, están intrínsecamente relacionados. Así que no son 2 patas separadas, sino que son 2 patas que tienen que estar pensadas en articulación. Cuando piensen en estos productos, tienen que pensarlos como una unidad. Bueno, de nuevo, estos son los materiales que aportamos nosotros. Aportamos gran parte de ellos. Ustedes aportan todo lo que tiene que ver con el conocimiento de cada uno de los sectores urbanos. Los volvemos a invitar a ver la guía de la actividad práctica, la selección que hicimos sobre la bibliografía básica, pero sepan que hay otra bibliografía de la unidad temática 2 que refiere a este tema. Y también los invitamos a ver la clase
de la unidad temática 2, vinculada a la economía, que elaboró la profesora López. Y también avisamos que incorporamos al banco de materiales nuevos componentes que tienen que ver con este tema que empezamos a desarrollar ahora. Bueno, esto fue toda la presentación. Les agradezco por la atención. Como siempre, decimos lo mismo. La propuesta de la actividad práctica es un disparador, una guía, una sugerencia para poder pensar las ciudades a partir de las teorías y a su vez repensar en esas teorías desde nuestras ciudades. Si ustedes creen que hay otras maneras, otras posibilidades de repensar la propuesta teórica que nosotros hacemos, son bienvenidas. Bueno, seguimos en contacto en el aula. Gracias.